El mundo entero estaba pendiente de un penalti en la primera semana del Mundial. Millones de personas miraban la misma repetición y llegaban a la misma conclusión, de forma independiente, al mismo tiempo, en decenas de países y usos horarios. Eso es fuera de juego. El atacante estaba claramente por delante del último defensor. Lo vio todo el mundo. Lo vieron los aficionados que llenaban el estadio. Lo vieron los aficionados desde el sofá de su casa. Lo vieron los analistas sentados en el plató de televisión. Y entonces el árbitro asistente de vídeo lo dio por válido. El penalti se mantuvo. El balón entró. Y la única prueba que podía haber zanjado toda la discusión, la línea calibrada de fuera de juego que la FIFA utiliza cada semana en ligas de todo el planeta, nunca apareció. Esa es la peor pesadilla de la FIFA. No una decisión polémica. Todos los torneos tienen alguna. Toda competición de este nivel deja momentos en los que personas razonables discrepan y los márgenes son milimétricos. Eso es fútbol. La pesadilla es otra cosa completamente distinta. La pesadilla es una decisión polémica que nadie puede comprobar, emitida en directo para todo el mundo por una organización que ya llevaba 3 días consumiendo hasta la última gota de confianza que le quedaba. Así que repasemos exactamente qué ocurrió, porque este caso es grave. Era Qatar contra Suiza en el Levi's Stadium, en el área de la Bahía de San Francisco, un partido de la fase de grupos, del Grupo B, uno de los primeros encuentros competitivos de todo el Mundial de 2026. En los primeros minutos, el delantero suizo Breel Embolo se preparó para lanzar el primer penalti de todo el torneo. La pena máxima llegó después de que Remo Freuler fuera derribado por el guardameta catarí Mahmoud Abu Nada. Si se mira solo el contacto, de acuerdo. El portero lo arrolló. Esa parte estaba clara. Pero el problema era otro. La repetición parecía mostrar que Freuler estaba claramente en fuera de juego antes de que se produjera el choque. El árbitro asistente de vídeo revisó la acción. Las pantallas del estadio indicaban que la comprobación estaba en curso. Tras una larga espera, llegó la decisión. Posición válida. Penalti confirmado. Embolo marcó. Y entonces todo el mundo esperó la línea. El gráfico. La imagen congelada calibrada que coloca 2 líneas de colores sobre el césped y cierra cualquier debate sobre un fuera de juego en unos 2 segundos. La herramienta que se ve en la Premier League todas las semanas, a veces varias veces en un mismo partido. No apareció en Fox, en Estados Unidos. No apareció en la retransmisión británica. No apareció en España. En ningún lugar del planeta el público pudo ver la prueba que supuestamente demostraba que la decisión era correcta. La línea nunca llegó. Así que los aficionados hicieron lo que hacen los aficionados. Estallaron. En las redes sociales, en X, en todas las plataformas disponibles, en todos los idiomas. El veredicto fue casi unánime. Los seguidores de habla alemana lo calificaban como el mayor error arbitral del torneo hasta ese momento, y afirmaban sin matices que el jugador estaba en fuera de juego. Otros hablaban del primer escándalo arbitral del Mundial. Una publicación simplemente preguntaba cómo demonios aquello no era fuera de juego. Miles de personas mirando los mismos fotogramas congelados, convencidas de lo que veían, mientras la FIFA se guardaba la única herramienta capaz de demostrar que estaban equivocados y no les mostraba nada. Y después estallaron los analistas. Gary Neville, en directo durante el descanso en Sky Sports, no se mordió la lengua. Señaló con claridad que la FIFA es la productora de la señal internacional, que tiene en sus manos la tecnología semiautomática de fuera de juego, que podía mostrarla al instante y que no lo estaba haciendo. Dijo que los aficionados ya desconfían de la FIFA y de la tecnología. Dijo que, mientras no demostraran lo contrario, para él era fuera de juego. Y entonces recurrió a la palabra que terminó convirtiéndose en titular. Dijo que aquello funcionaba como una dictadura, una organización que conserva las pruebas internamente y se niega a enseñárselas a los aficionados de los países que están jugando. Ian Wright fue igual de contundente. Preguntó por qué no se había mostrado la línea semiautomática de fuera de juego. Dijo que el jugador parecía estar en fuera de juego, y acabó con una sola palabra: escándalo. Hacen lo que quieren, dijo, sentados en su despacho. Y aquí es donde la FIFA empeoró todo al intentar arreglarlo. Unas 3 horas después de que terminara el partido, algunas informaciones lo sitúan más cerca de las 4 horas, la FIFA publicó un comunicado. Y la explicación fue, de entre todas las posibles, un fallo técnico. Dijeron que una breve interrupción técnica
había impedido generar la animación que mostraba la posición válida, que el problema se resolvió rápidamente, que el flujo real de trabajo del árbitro asistente de vídeo nunca se vio afectado, que la revisión siguió el procedimiento habitual, que las líneas utilizadas por los árbitros mostraban que no había fuera de juego. Incluso publicaron 2 imágenes fijas para respaldarlo. Leed eso con atención, porque es extraordinario. La postura oficial de la FIFA es esta. La cámara que os enseña la prueba falló. Pero confiad en nosotros. La prueba existe. Y dice que teníamos razón. La evidencia que podía haber acabado con la polémica en el momento decisivo, en directo, durante la retransmisión, mientras el mundo entero miraba, no estuvo disponible justo cuando el mundo la necesitaba. Y solo apareció horas después de que el gol subiera al marcador, después de que el resultado quedara condicionado, después de que el daño ya estuviera hecho. Decir que tenían la línea, que simplemente no se mostró y que además les daba la razón, no es transparencia, es una nota de la FIFA excusando a la FIFA. Y después de la semana que esta gente ya llevaba encima, nadie estaba de humor para creerles nada por su palabra, porque esa es la verdadera historia. No se trata de una mala noche aislada. Era el tercer día, 3 días, y basta mirar la pila de problemas que ya se habían acumulado antes de que este desastre del VAR cayera encima de todo lo demás. Empecemos por el precio de las entradas. La polémica sobre los precios del Mundial de 2026 llevaba creciendo desde noviembre del año anterior, cuando la FIFA puso a la venta las primeras localidades y los asientos más baratos para la final ya aparecían por varios miles de dólares. Las entradas de categoría premium para la final superaban los $5.000. Para cuando el torneo empezó de verdad, fiscales generales de varios estados de Estados Unidos ya habían citado judicialmente a la FIFA por acusaciones de inflar artificialmente los precios y engañar a los aficionados. Las autoridades acusaron a la FIFA de aplicar precios variables en varias fases y de retener asientos de forma estratégica para fabricar escasez. Según la organización Football Supporters Europe, los precios de las entradas para este torneo se han multiplicado por 5 respecto al Mundial de 2022 en Qatar. 5 veces. Y aquel Mundial anterior ya se consideraba caro. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió públicamente la política de precios en los días previos a la inauguración del torneo. Dijo a los periodistas que el torneo era rentable y que la demanda era alta. Los asientos vacíos contaban otra historia. Esos asientos vacíos aparecieron casi de inmediato. El segundo partido del torneo, Corea del Sur contra la República Checa en Guadalajara, mostró miles de huecos visibles en un estadio para el que la FIFA comunicó una asistencia de 44.985 espectadores. En cámara, el recinto parecía claramente lejos del lleno. El debut de Canadá contra Bosnia y Herzegovina en el BMO Field de Toronto se jugó ante más de 1.000 asientos sin vender. Las entradas para ese partido seguían disponibles en las horas previas al inicio, pero con precios de entre $1.645 y $2.240. El partido inaugural de Estados Unidos contra Paraguay en Los Ángeles tuvo el mismo problema, con entradas que, según se informó, llegaban hasta los $2.735 y claros huecos por todo el estadio. La FIFA anunció una asistencia de 67.966 espectadores para el Qatar-Suiza en el Levi's Stadium, apenas por debajo del aforo completo. El estadio parecía estar lleno aproximadamente en 3/4 partes. Volvió a aparecer la misma explicación. Los aficionados estaban de pie en las zonas interiores de circulación. Ahora sumemos lo ocurrido con las restricciones de viaje. Las políticas migratorias y de viaje del presidente Trump crearon una situación sin precedentes en la historia del Mundial. Aficionados de aproximadamente 40 países se encontraron, o bien completamente vetados para entrar en Estados Unidos, o bien sometidos a restricciones de visado tan severas que asistir al torneo se volvió prácticamente imposible. Para los aficionados de Irán, para los de ciertas zonas de África, para los seguidores de países incluidos en las distintas listas restrictivas del Departamento de Estado, este no era un mundial al que pudieran asistir. Era un torneo que solo podían ver desde la distancia. La BBC recogió reacciones de aficionados de todo el mundo que describían la situación en términos muy duros. Un mundial para ellos, no para nosotros, dijo uno de ellos. Pero no fueron solo los aficionados quienes quedaron fuera. Jugadores y miembros de cuerpos técnicos que viajaban al torneo denunciaron haber sido apartados en los puntos de entrada.
sometidos a registros exhaustivos y retenidos en la frontera durante largos periodos. La FIFA reconoció que varias delegaciones habían tenido dificultades en aeropuertos y pasos fronterizos estadounidenses. Y entonces llegó el caso más dramático de todos. Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí incluido entre los 52 colegiados seleccionados por la FIFA para el Mundial, recibió la denegación de entrada en Estados Unidos tras llegar al Aeropuerto Internacional de Miami. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la denegación alegando motivos de verificación, sin ofrecer más detalles. Artan estaba a punto de hacer historia. Habría sido el primer ciudadano somalí en arbitrar un partido de la Copa Mundial de la FIFA. Había sido reconocido como el mejor árbitro masculino de África en 2025. Nada de eso importó en la frontera. Lo devolvieron a casa antes de que pudiera dirigir un solo partido. La respuesta de la FIFA al caso Artan añadió insulto al daño. Gianni Infantino, preguntado por el asunto en los días previos a la inauguración del torneo, dijo a los periodistas que los aficionados debían relajarse. La FIFA confirmó que no impugnaría la decisión y revisó discretamente la lista de árbitros designados. Este es el contexto político del que nadie dentro de la FIFA quiere hablar directamente, pero que pesa sobre todo. La relación entre Infantino y el presidente Trump ha sido objeto de amplias investigaciones periodísticas en los meses previos a este torneo. Infantino ha visitado Mar-a-Lago, asistió al estreno de un documental sobre Melania Trump, condecoró a Trump con una medalla, dijo que las políticas de Trump, incluido su papel en la diplomacia de Oriente Medio, lo hacían merecedor del Premio Nobel de la Paz. The New York Times informó con detalle sobre el esfuerzo de años de Infantino por construir un acceso personal a Trump, y describió incluso cómo las oficinas de la FIFA en Nueva York alquilaron espacio en un inmueble vinculado a Trump. Los críticos han trazado una línea directa entre esa relación y el silencio de la FIFA ante las prohibiciones de viaje, las denegaciones de visado, la exclusión de aficionados y la retirada de un árbitro. Antiguos funcionarios dijeron al Times que Infantino tuvo dificultades para construir cualquier relación de trabajo con la administración Biden y encontró en Trump a un aliado dispuesto, que se refiere públicamente a él como el rey del fútbol. The Guardian publicó ya en marzo del año anterior una columna en la que sostenía que Infantino y Trump se habían apropiado de hecho del torneo, comparando la escenificación política del evento con el uso que Benito Mussolini hizo del Mundial de 1934 en Italia. Esa comparación generó una fuerte reacción en contra, pero la pregunta de fondo que planteaba, si la FIFA ha cambiado su independencia por acceso, no ha desaparecido. Una campaña de denuncia de estilo acción colectiva, lanzada en las semanas previas al torneo, pidió una investigación completa sobre el funcionamiento de la presidencia de la FIFA, apuntando específicamente a los enredos políticos de Infantino. Los organizadores describieron el esfuerzo como una forma de canalizar la frustración de los aficionados para generar presión política a favor de una reforma estructural en la FIFA. Le Monde publicó una investigación detallada sobre lo que llamó los vínculos turbios entre la FIFA y Estados Unidos, rastreando el lugar formal que Infantino había conseguido dentro de la órbita política de la administración actual. Un torneo que debía tratar de fútbol se había convertido inevitablemente en algo más grande, en poder, en acceso, en quién decide quién pertenece y quién no. Y en medio de todo eso, en esa atmósfera exacta, en el tercer día de un torneo que ya estaba teniendo problemas para proyectar legitimidad, apareció la línea de fuera de juego que nunca apareció. Así que cuando el gráfico calibrado no se mostró el sábado, esto fue lo que no ocurrió. Nadie sentado en su casa pensó, bueno, estas cosas pasan. Seguramente es solo un problema técnico. Démosles el beneficio de la duda. Después de 3 días así, 3 días de asientos vacíos, prohibiciones de viaje, personal de equipo retenido, el caso Artan y ruedas de prensa de Infantino, el instinto fue exactamente el contrario. La gente no vio un fallo, vio un encubrimiento. Y que eso sea justo o no con la FIFA en este caso concreto, casi es secundario, porque la FIFA es la organización que dedicó toda la semana anterior a enseñar a su propia audiencia a asumir lo peor. Seamos justos con lo que muestran realmente las pruebas, porque aquí la justicia importa. Es perfectamente posible que la decisión fuera correcta. Las 2 imágenes que la FIFA publicó horas después del partido sí parecen mostrar líneas que indican que Freuler estaba en posición válida. Varios equipos de análisis de las retransmisiones examinaron las imágenes disponibles y llegaron a conclusiones distintas
según el ángulo de cámara utilizado y el fotograma exacto en el que pausaron la jugada. Es posible que la tecnología fallara de verdad, que el gráfico no se generara por una interrupción real, que la revisión siguiera el protocolo estándar y que todo no fuera más que una coincidencia extraordinariamente podrida en un mal día para el departamento de gráficos. Todo eso puede ser cierto a la vez, pero eso es precisamente lo que lo convierte en una pesadilla y no en una nota a pie de página. La FIFA tenía una sola tarea en ese momento: mostrar la línea, cerrar la discusión, seguir adelante. No pudo hacerlo, y ya había agotado todas las reservas de credibilidad que habrían permitido que la gente le concediera buena fe. Cuando has pasado 3 días como el villano de la historia, no puedes entrar de repente en el papel de narrador fiable. La audiencia no se reinicia solo porque a ti te convenga. Conviene recordar que Qatar marcó al final de la segunda parte para asegurar su primer punto mundialista de la historia, un empate a 1, un momento verdaderamente histórico para un país que nunca antes había sumado un solo punto a este nivel. Una historia real, un momento digno de celebración para sus jugadores y sus aficionados, completamente enterrado bajo el ruido. Esa es la parte que debería preocupar a todo el mundo, incluida la FIFA. El fútbol está respondiendo. No solo en este partido, sino durante todos los primeros días del torneo. Hay drama, hay sorpresas, hay debuts, 48 selecciones, 104 partidos, jugadores de todos los rincones del planeta compitiendo en escenarios a los que han dedicado toda su carrera. El producto sobre el césped es excelente, pero la FIFA no deja de pisotear su propio torneo. Lo pisoteó con los precios de las entradas antes incluso de que rodara el balón. Lo pisoteó con las prohibiciones de viaje que convirtieron el Mundial en un evento exclusivo para quienes tienen el pasaporte adecuado. Lo pisoteó con su silencio sobre el caso Artan, que Infantino despachó en una rueda de prensa como algo por lo que la gente debía relajarse, como si la dignidad de un árbitro condecorado devuelto en el aeropuerto de Miami fuera una molestia menor y no un fracaso institucional. Y la noche del partido entre Qatar y Suiza lo volvió a pisotear, en directo, delante de todo el mundo, con la única prueba que podía haber salvado la situación guardada en algún despacho, fuera de la vista, indisponible por razones que todavía no se han explicado de forma satisfactoria para nadie. 3 horas de silencio, después un comunicado, después 2 imágenes fijas, después ningún replay tridimensional, después la línea que supuestamente había estado ahí todo el tiempo, solo que no para quienes miraban, no para los miles de millones de aficionados que merecían verla. «Confiad en nosotros», dijo la FIFA. Las líneas mostraban posición válida, pero la FIFA lleva mucho tiempo pidiendo confianza. La pidió durante el escándalo de corrupción de 2015 y 2016, que derribó a decenas de dirigentes, produjo declaraciones de culpabilidad en tribunales federales estadounidenses y destapó un sistema de sobornos y comisiones ilegales que llevaba años atravesando la organización. La pidió durante el Mundial de Qatar 2022, donde las preguntas sobre el proceso original de adjudicación nunca desaparecieron por completo, y donde las condiciones de los trabajadores migrantes que construyeron la infraestructura se convirtieron en una polémica internacional permanente. La pidió con la ampliación del Mundial de 32 a 48 selecciones, una decisión que, según los críticos, estuvo más impulsada por los ingresos televisivos y la geografía política que por lo mejor para el deporte. Y la pide ahora, aquí, durante lo que Infantino ha llamado el Mundial más grande de la historia, mientras fiscales generales entregan citaciones judiciales a la organización por los precios de las entradas, mientras se devuelve a árbitros en aeropuertos estadounidenses, mientras aficionados de 40 países se encuentran encerrados fuera de un torneo que les pertenece tanto como a cualquiera. A estas alturas, a nadie le sorprende que la línea no aparezca. Esa es la frase que resume dónde estamos. No indignación, no conmoción, solo el reconocimiento cansado de que esto es lo que hace la FIFA. Esto es lo que la FIFA ha hecho siempre. Administra un deporte que el mundo ama y lo gestiona de una manera en la que el mundo cada vez confía menos. El partido terminó 1-1. El fútbol importaba. El gol tardío de Qatar importaba. El penalti de Embolo importaba, fuera cual fuera la decisión correcta. Los jugadores sobre ese césped dieron todo lo que tenían. Y nada de eso fue la historia de la mañana siguiente. La historia fue la línea que nunca llegó. Y a estas alturas, en el tercer año de la era Trump,
en el 11º año de la era FIFA posterior al escándalo de corrupción y en el 365º día de Gianni Infantino, diciéndole al mundo que confíe en él, nadie se sorprende. Ese es el verdadero marcador. No 1-1, algo mucho más difícil de remontar.